Buenos días a todos, todas. Agradezco a Javi, a Pedro Urquijo, que hoy ya tuvo que salir fuera, al SIGA, pues por invitarme a participar y coincidir aquí con ustedes en este coloquio que ha sido muy interesante e enriquecedor para mí. El tema, pues como el nombre lo indica, parte de revisar qué fue el Pacífico, qué sucedió en el Pacífico durante el siglo XVIII, pero particularmente en su región norte, lo que era el noroeste de América. Entonces, yo parto de este planteamiento de cuestionar la noción del lago español, que había sido manejada por los españoles, el Mare Nostrum, ¿no? Y también que bueno, esta idea fue procesada en el siglo XX y se hicieron interpretaciones historiográficas en relación a considerar, digamos, el Pacífico pues como un mar cerrado, como un océano cerrado, porque predominaba el control español a través de la nao de China entre la costa americana y la costa del Pacífico, particularmente Filipinas. Sin embargo, pues este planteamiento ha sido cuestionado, hay debates al respecto, porque bueno, pues hubo entradas desde el siglo XVI de piratas, ¿no? E incluso también de comerciantes franceses, por ejemplo, hacia la costa de Lima, aceptados por la corona española, ¿no? Entonces, digamos que sí, hay un control fundamental de España, del Pacífico, pero realmente hubo también ya incursiones desde el siglo XVI y también se puede cuestionar, por ejemplo, en la nao de China ya hubo intervención de comerciantes británicos, holandeses en Asia para la carga del galeón de Manila. Ya saben ustedes que aunque gran parte de las mercancías eran chinas y de India incluso y de Filipinas, el control de ese comercio en Asia pues ya estaba en manos de portugueses, holandeses y británicos. Entonces, bueno, hay, digamos que confrontaciones ahí. También ya hay una nueva propuesta de interpretación en el sentido de que era un lago indiano, es decir, manejado por comerciantes mexicanos y limeños más que españoles, la nao de China. Pero no voy a entrar a eso porque realmente no es el tema que vengo a tratar, pero sí en términos de contextualización. Realmente mi intención es ver cómo en el siglo XVIII este océano, en buena medida manejado a través de la nao de China y de los controles del comercio por el Pacífico, que no permitían el comercio autónomo de las propias provincias españolas, va a ser abierto por navegaciones fundamentalmente británicas que empezaron a pasar al Pacífico en el siglo XVIII, tanto por el Cabo de Buena Esperanza, pero principalmente ya por el Cabo de Hornos. Entonces, toda esa navegación transita de sur a norte y van a generar una zona de mucho movimiento en el norte del Pacífico, en esta gran región que liga Asia y América. ¿Sí? A ver si la encuentro por acá. Sí, ahí está. ¿Sí? Es esa región de la que principalmente estoy hablando en este trabajo. Me planteo, ya ha habido aquí algunos elementos que creo que incluso enriquecerán mis propios planteamientos alrededor de la frontera.
pero yo trato de explicar esta zona que les mostré, del norte que liga Asia con América, como una zona de encuentros y de desencuentros, de carácter intercultural, en la que es posible reconocer a la frontera como un lugar en el que hay diferencias, intercambios, conexiones sociales, económicas y culturales, aunque siempre marcadas por tensiones por los poderes imperiales que entran en juego aquí, que van a ser los de Rusia, los británicos, los ingleses, y van a entrar un poquito después, pero entran en el juego los norteamericanos y por supuesto los españoles, que creían tener, digamos, como derecho a toda esta zona por una extensión de los dominios que habían logrado extenderse hasta la Alta California, ¿no? Entonces, aquí en este mapa podemos ver, creo que no funciona no. Bueno, en 1768 la corona reacciona ya a estas incursiones de británicos y asiáticos. Los rusos pasan de Siberia hacia Alaska y continúan, digamos que con rumbo a la Alta California, persiguiendo nutrias fundamentalmente, explorando en principio, reconociendo territorios, pero inmediatamente aprovechando el encuentro con las nutrias, dado que sus pieles eran muy demandadas en China. Y por otra parte, los británicos, que van del sur al norte, se encuentran con los rusos y también empiezan, digamos, a reconocer estos territorios, y los españoles han llegado a partir de 1768 y hasta 1770 y tantos, hasta lo que conocemos como la Alta California en el siglo XVIII, hasta prácticamente un poquito más al norte del puerto de San Francisco. Esa era, digamos, el territorio controlado por los españoles, ¿no? Aquí expongo rápidamente, ¿no? Digamos, el contexto de cómo empezaron a entrar, sobre todo los exploradores británicos, a partir de los años 40 más o menos, con Anson, sobre todo las exploraciones de James Cook. La última de 1778 es la que llega por primera vez hasta la Alta California, bueno, sí llega a la Alta California también, pero a Alaska, a Hawái, etcétera, toda esa zona, e inmediatamente también sus miembros de las fragatas que él comandaba consiguen también pieles de buey. Estas son las exploraciones de James Cook. Él pasa por el Cabo de Buena Esperanza, pero digamos lo que a mí me interesa es ver cómo él hace todo ese recorrido en 1778, y creo que en el 79 muere en Hawái, ahí lo matan los indios, pero sus comandantes pues siguen, ¿no? Y son ellos los que venden las pieles luego en China, en Cantón, y obtienen una buena riqueza en esos momentos, ¿no? Por otra parte, aquí rápidamente también sintetizo algunas de las exploraciones importantes. La de Bering, digamos que Bering es el que se conoce por haber dado el nombre a las islas por las cuales se pasaba entre uno y otro continente, pero hay muchas más posteriormente, y particularmente esta última de 1784 es importante porque es la que ya se convierte en una empresa comercial para la venta de nutrias en China, ¿sí? Y es la que va a llegar prácticamente a la Alta California y tratará también de entrar en negocios con los españoles, aunque los españoles
los trataron bien, pero no quisieron mucho trato con ellos, aunque sí hubo intercambio de alimentos y estas cosas, etcétera, pero la política, digamos, monopolista de la corona impedía el comercio continuo, ¿no? Este es un mapa ruso de la región de los años 70, publicado pues en los años 70, aunque el mapa es un poco anterior, ¿no? De todos los descubrimientos y las diversas exploraciones, aunque no se alcanzan aquí a ver muy bien. Una cuestión interesante que por ahí ya se mencionó antes, ¿no? De toda esta literatura que se había manejado en Europa, mucha de ella de carácter mítico, y que impulsa algunas de estas exploraciones. Uno de estos mitos, y todos van a buscar eso también, tanto los británicos, los rusos, los franceses y por supuesto los españoles, es el paso de Anián. Todos querían encontrar el paso del Pacífico al Atlántico. Ninguno lo encuentra, más o menos se dan por vencidos, pero digamos que es parte, ¿no?, de esos intereses geoestratégicos por el control de los mares, ¿no? Aquí hablo de las exploraciones españolas rápidamente también. Después, digamos, de que se empieza a explorar la Alta California, se dan varias expediciones muy importantes entre 1774 y 1792, que llevan también a los españoles hasta casi llegar a Alaska, aunque un punto importante, este es un mapa de las exploraciones españolas, de las famosas corbetas de descubierta y atrevida de 1791, que se desprende de la expedición de Malaspina, ¿sí? Pero les dan la tarea a ellos, de los comandantes de estas corbetas, de explorar y tratar de encontrar también los campamentos rusos, británicos, etcétera, ¿no? Lo cierto es que el control de los españoles se da hasta San Francisco, un poco más allá, e intentan llegar a Nootka y establecer ahí un asentamiento. Pero cuando llegan los españoles, ya estaban también los británicos tratando de establecer un campamento en Nootka o isla de Vancouver, o bueno, la región de Vancouver. Nootka es una isla, parte de esa zona, y también había ya rusos ahí cerca, todos interesados en las pieles, en entrar en contacto con los indígenas de la región de Nootka. Ahora, para estas fechas, para 1789, los rusos ya han recorrido, y los británicos también, que además ya se han asociado. Los rusos obtienen las pieles y los británicos son los que las llevan ya a China. Y los británicos abastecen a los rusos de herramientas, textiles, etcétera, que traían de China, ¿no? Entonces se encuentran en 1789, los españoles traen la misión de sacarlos, toman preso a Colnet, uno de los importantes navegantes de la época británicos, y se genera una disensión diplomática ahí, total que los españoles llevan el barco de Colnet a San Blas, que era, digamos, el astillero y departamento naval importante de la región para esta época, y finalmente la corona decide que lo tienen que dejar libre, porque llegan a un acuerdo en el Escorial en 1790, en el que nadie puede tomar posesión de Nootka para el norte, ¿sí? Todos pueden navegar. Ese es el acuerdo, para nadie llegar y establecer ya un asentamiento, y todos tienen que respetar los asentamientos españoles de la Alta California, ¿sí? Ese es el acuerdo, así en términos muy generales,
del año de 1790, ¿no? Esto lleva a que, en cierto modo, la bahía de Nootka se convierta como en una zona muy importante, porque pues todos pasan por ahí y hay un importante asentamiento de población autóctona, ¿no? Y todos tratan de entrar en contacto con ellos para obtener las pieles, ¿sí? Entonces, digamos que lo que trato de exponer en este trabajo, más allá de todas estas pugnas imperiales que se dan por la región, por el control de una región que es en cierto modo límite del Pacífico, ¿sí? Pero que no podemos desconocer que hay una interrelación constante mar-tierra, ¿sí? Es decir, no les interesa el Pacífico nada más así porque sí, les interesa por el control de los territorios, pero finalmente llegan al acuerdo de que, bueno, vamos a calmar nuestros, hay como una etapa, digamos, de cierta actitud pacífica, momentánea, temporal, en 1790, y llegan a ese acuerdo de no tomar posesión, pero sí navegar y obtener lo que el medio les ofrece. ¿Qué les ofrece el medio? Dado que ya no encontraron el paso de Anián, que la intención era, digamos, el control de cómo cruzar entre Europa, América y Asia. Ya sabían hacerlo por el sur, pero querían también encontrar ese paso por el norte, pero no se les hace, ¿no? Entonces hay que aprovechar el medio. Y el medio les ofrece principalmente en este momento ballenas, focas, leones, lobos marinos, etcétera, y las nutrias. La nutria va a ser un negocio impresionante en esta época y todos le entran y todos obtienen grandes beneficios de ella. Quizás hay todavía poca claridad en cuánto obtuvieron los españoles, aunque también hubo un negocio importante de los españoles de nutrias, pero ellos sobre todo en la Alta California. Realmente los españoles ya no van a aprovechar la nutria, digamos, de toda esta zona de Nootka y Alaska y las Islas Aleutianas, mientras que sí va a ser esa región más al norte, más controlada por rusos y británicos, ¿no? Ahora, ¿por qué este negocio con las nutrias y con las ballenas? Pues porque está coincidiendo, o sea, ¿por qué están estos imperios, sobre todo los británicos, tan interesados en el control de esa zona? En principio llegan con la intención de romper con el cerco español para los mercados americanos, ¿sí? Y lo van haciendo poco a poco, pero también aprovechando los recursos que el medio les ofrece, ¿sí? Y entonces van a convertirse en embarcaciones entre balleneras y comerciantes, o de pieles de nutria y comercio. Es decir, a la vez que recogen pieles o procesan la grasa de las ballenas, también establecen intercambios con las poblaciones nativas, o entre rusos y británicos, o norteamericanos y británicos, o con las poblaciones españolas, aunque fuera ilegal este comercio, ¿no? Con las españolas era ilegal que lo hicieran, pero se hacía perfectamente, ¿no? La revolución industrial tiene que ver en este proceso y en cómo se concibe a la naturaleza como un objeto más a aprovechar, ¿sí? Entonces, aquí están las dos principales especies. Ahora, un elemento que yo he querido tratar también en este proceso es que no solo británicos, rusos y angloamericanos cazaban ballenas y nutrias, también lo hacían las poblaciones locales. Pero,
y esto ya ha sido también estudiado para otras regiones, hay distintos tipos de caza de mamíferos marinos. Y aquí esta es una cita, un fragmento de la descripción que hacen los comandantes de la goleta sutil y mexicana en el año de 1792 respecto de cómo cazaban ballena en Nootka, cuando llegan precisamente en esos años a tratar de ver si podían todavía establecer algún campamento en la zona, y además era un viaje de reconocimiento. Utilizan también descripciones del naturalista Mociño, de tal manera que no es muy claro quién escribió finalmente este fragmento, donde se dice cómo cazaban ballenas los nativos de Nootka. Entonces ahí es donde digo que hay una interrelación entre formas distintas de relacionarse con el medio y de apropiarse de él. Aunque no tengo ninguna descripción de si los nativos de Baja California cazaban ballenas, lo cierto es que en las pinturas rupestres de Baja California hay ballenas. Entonces hay un carácter sagrado. Un especialista en pintura rupestre, esta la obtuve de internet, pero ya quedó de pasarme una imagen directa de las pinturas rupestres donde hay la presencia de ballenas, y él sostiene que hay, más allá de la idea de la caza, también un planteamiento, digamos, de uso ritual, ¿no?, de los grandes animales con los que tenían relación. Este es un jefe de Nootka, recogido en estas exploraciones por los dibujantes españoles enviados en las travesías hacia esas regiones, y en el sombrero o tocado, no sé cómo llamarlo exactamente, si ustedes se dan cuenta, están cazando una ballena, ¿sí? Según, digamos, estas formas tradicionales de la caza de ballena, y en las que el uso era para la sobrevivencia. Cuando se cazaba una ballena, todas las rancherías de esa localidad se juntaban y la usaban también el aceite para untarse el aceite en el cuerpo, pintarse, además de cocinar, usaban el aceite para la cocina y también comían la carne de la ballena, ¿no? En cambio, los británicos, bueno, ya tendían a un uso industrial, como planteo más adelante, ¿no? Las pieles de nutria eran obtenidas también por los nativos. Los nativos de las islas Aleutianas fueron, digamos que explotados por los rusos. Ahí sí los rusos no cazaban directamente nutrias, usaban a los aleutianos para obtener las pieles de ellos, ¿no? Aquí tenemos una muestra claro, esta es una imagen del siglo XIX, pero digamos esos kayaks o baidarkas fueron utilizadas desde que los rusos empezaron a entrar en tratos con los aleutianos, ¿no? Esta es una descripción de un misionero de la Alta California en relación al tipo de canoas que usaban, cómo las construían, cómo se subían. Eran unas pequeñas canoitas hechas de algún tipo de fibra vegetal, le llaman boba, y yo no he encontrado a qué se refiere la boba. El misionero le llama boba en el documento, ahí sí
alguien sabe a qué puede corresponder, pero entiendo que es una fibra vegetal, y era muy pequeñita porque se la podían colocar sobre la cabeza cuando caminaban en el agua o subirse a ella para perseguir a la nutria, ¿no? La forma de matar a la nutria por los indios altacalifornianos. Estos ya no son de Nootka, sino de la Alta California, y es terrible. Y la matan con un golpe en la cabeza finalmente después de la persecución. Se las quiero si quieren. La quieren leer directamente. Aquí estas son ya descripciones de españoles de la Alta California que llegan y cómo entran en tratos para la obtención de las pieles de nutria con los indios, ¿no? Y los conflictos que empezó a haber entre misioneros, militares y colonos de la Alta California por las pieles de nutria, que no la pagaban, les daban cualquier cosa a los indios, mientras que los ingleses, dice un militar, las pagaban a 8 y 10 pesos, y por ahí en otro documento, en China obtenían 150 pesos por cada nutria, ¿no? Pesos mexicanos o dólares de la época, el peso mexicano era el fuerte en China, ¿no? En la comercialización todos entraron a ese negocio en China, pero digamos los que obtuvieron muchos mayores negocios fueron británicos, norteamericanos y los rusos a través de ellos. Originalmente los rusos iban a China, pero hay una época de conflicto en la que los rusos ya no pueden ir a vender directamente a China, y entonces norteamericanos y británicos hacen esa tarea. Ahí está un gorro de nutria. La negra era la más valiosa. Es uno de los comerciantes norteamericanos que hace una descripción de su viaje, el que dice que se obtenían 150 pesos por una piel en China. Y menciona, por ejemplo, que en 1802 comerciantes de Nueva Inglaterra habían llevado 15,000 pieles y los rusos habían logrado vender solo 10,000, y cada piel se vendía 150 pesos, ¿no? En cuanto a la caza comercial de ballenas, se usaba la grasa, el esperma y otras secreciones biliares de los intestinos, y las barbas de la ballena para las famosas crinolinas y corsés de la época. Esta es una escena de caza clásica de ballenas, es decir, la caza occidental. Estos son barcos británicos y una acuarela de la época. Dos conclusiones de un ballenero novelista del siglo XIX, el que escribe Moby Dick. Este sí me gustaría leérseles. ¿Todavía estoy en tiempo? Sí. Dice: pero aunque el mundo desprecia a los cazadores de ballenas, porque ya había muchas polémicas en Europa respecto a lo sangriento que era su labor, dice: sin saberlo nos rinde el homenaje más profundo, una adoración infinita, porque todas las luces, lámparas y velas encendidas en el globo arden como ante otros tantos agrarios para gloria nuestra. La grasa de ballena era un energético de la época. Se habla mucho del carbón y poco de la grasa de ballenas en este proceso ya de la revolución industrial, porque se utilizaba más domésticamente, mientras que el carbón sí ya se empezó a usar industrialmente. Sin embargo, era parte del mismo proceso, ¿no? Y luego el siguiente fragmento, también de la misma novela: mientras la caza de ballenas no dobló el Cabo de Hornos, ningún comercio, casi ninguna relación que no fuera colonial unía a Europa con la larga línea de las opulentas provincias españolas de la costa del Pacífico. Fueron los balleneros los primeros en abrir una brecha en la celosa política que la corona española mantenía con esas colonias.
y si el espacio lo permitiera, podría demostrarse claramente que gracias a los balleneros se logró allí la liberación de Perú, Chile y Bolivia del yugo de la vieja España y se estableció la eterna democracia. Sobre todo en Bolivia. Claro, la caza de ballenas se realizó tanto en el sur como en el extremo norte, aunque digamos que por mi interés en el noroeste de América, yo me he centrado en esa parte, además de que hay un manejo distinto. Allá el control de la caza de ballenas estuvo en los occidentales, en los europeos, mientras que en el extremo sur sí se logró, es decir, los chilenos lograron entrar con sus propias marinas a este negocio, aliándose con los británicos, ¿no? Pero digamos, más allá de la tendencia ideológica que trae esta cita de Melville, es cierto que hubo toda una intencionalidad en ese sentido de parte de los navegantes norteamericanos, los bostonianos famosos, que entraron tanto al comercio de nutrias como a las ballenas, al comercio de ballenas. Y hay otro gran navegante, William Shaler, que también en su diario, más allá de la descripción de la zona y de cómo realizaba los negocios de las pieles de nutrias, también trae toda una postura ideológica en el sentido de decir, yo solo puedo entrar, ahorita no recuerdo a qué región menciona él, no me acuerdo si de Sonora o de Baja California, dice, y lograr la liberación de esa zona de manos de España, ¿no? Entonces había una confianza muy clara en todos estos navegantes de cómo ir mellando el dominio español, y lo hicieron a nivel hormiga en cierto modo, porque lo hacían ilegalmente, aunque los negocios, digamos, eran más o menos importantes. Yo tengo una relación de barcos que he confrontado con las listas que da Bancroft y otros estudiosos de los barcos. O sea, la lista que yo tengo es de los barcos que fueron apresados, ¿sí?, haciendo comercio ilegal, o por lo menos acusados de hacer comercio ilegal en San Blas con el pretexto de la caza de ballenas, ¿sí? Y bueno, estas son mis reflexiones preliminares en esta parte del estudio, ¿no? En el que, bueno, sintetizo todo esto que he tratado de exponerles, como, digamos, de entrada al Pacífico, bueno, pues tuvo esta intención de coadyuvar, ¿no?, al resquebrajamiento del dominio español en los territorios americanos, que el extremo norte fue una región límite para las navegaciones marítimas, pero a la vez fue un medio para relacionarse con las zonas territoriales. Por eso hablo de mar-tierra junto, ¿no?, porque aunque son navegaciones marítimas, sin tierra no podían sobrevivir. Por lo menos bajaban a obtener leña, agua y víveres frescos de los nativos o de los asentamientos españoles o de los rusos y aleutianos cuando era más hacia el noroeste todavía, ¿no? Por eso hablo de una frontera marítimo-terrestre, no como separación mar y tierra, sino más bien yo la entendería como liga mar-tierra, ¿no? Las exploraciones permitieron el reconocimiento del medio y de lo que esos exploradores consideraron recursos para ser explotados. La caza de mamíferos marinos fue fundamental en ese proceso, ¿no? Y bueno, la caza de nutrias permitió precisamente la conjunción de los intereses de los diversos dominios, de los diversos imperios, ¿no?, ruso, británico, norteamericano, y en todos los casos la interrelación, pero a la vez confrontación con formas de caza distintas, con formas de utilización distintas del medio, ¿sí?
la casa de sobrevivencia, la casa de mamíferos por sobrevivencia y para usos rituales de parte de los indios, y la casa comercial e industrial, porque con el tiempo los barcos de los balleneros se convirtieron en una industria flotante. Ahí mismo realizaban el procesamiento de la grasa, ¿sí? Hacia el siglo XIX esto fue mucho más claro. La caza de nutrias termina a principios del siglo XIX, en los años 30 ya casi habían acabado con la nutria de toda esa región, mientras que la caza de ballenas durará hasta fines del siglo XIX. En esta zona, en Baja California, a mediados del XIX, Escamón, el otro famoso naturalista y navegante, descubre la bahía de San Ignacio, que le dio su nombre un tiempo, se llamó Valle Escamón, actualmente es Bahía Vizcaíno, ¿sí? Y ahí ellos encontraron ese nicho de donde iban las ballenas a parir, ¿no? Y hacían unas matazones impresionantes que dieron una riqueza muy importante a la costa este norteamericana, a la región de Nueva Inglaterra. Así es que todavía la caza de ballenas desarrolló sus posibilidades durante el siglo XIX, ¿no? Y solo fue desarrollada comercialmente por los europeos. Los españoles no la desarrollaron aquí, pese a que los españoles en su propio territorio sí fueron balleneros, en la costa pues con los vascos, ¿no? Que fueron de los primeros que cazaron ballenas hasta Groenlandia, ¿no? En estas regiones los españoles no le entraron a eso. En el sur sí, como les decía, en Chile, ¿no? Y bueno, pues creo que eso es todo. Muchas gracias.